Lo que está claro es que los próximos meses de Ethereum van a ser peores que los de Bitcoin, pero la duda está. ¿Ethereum subirá menos que Bitcoin o Ethereum caerá más que Bitcoin? En este vídeo voy a hacer un análisis completo de Ethereum teniendo en cuenta aspectos métricos, aspectos técnicos y aspectos estadísticos para de este modo poder responder con precisión y de la forma más objetiva posible la duda planteada. Bueno, como digo, vamos a tener en cuenta diferentes métricas o aspectos estadísticos importantes, pero primero quiero darle una tonalidad técnica. Quiero hacer un análisis técnico de Ethereum y la situación es evidente. En el punto en el que nos encontramos, hemos sido capaces de consolidar tan solo. Y digo tan solo porque realmente, pues bueno, en un intento de mercado alcista es poco tiempo el hecho de consolidar unas 182 días, 26 semanas por encima de la Bull Market Support Band. Hemos tenido momentos de tensión, igual que los ha tenido Bitcoin, en mayor medida en Ethereum, y hemos tenido rupturas más claras y ahora mismo un estado mucho inferior a la Bull Market Support Band. ¿Por qué comento esto? Comento esto primero en referencia a que el punto de Ethereum no puede ser alcista hasta que no sea capaz de consolidar claramente por encima de la Bull Market Support Band. Y segundo, para ir dando ya pinceladas de las diferencias entre Ethereum y Bitcoin. Pero antes de pasar a comparar y antes de pasar a tomar decisiones o conclusiones importantes, vamos a ver qué es lo que pasaba en el año 2019. Como puedes comprobar, en el año 2019 el mercado pasó de un mercado bajista a lo que se suponía, mercado alcista. Pero entre medio lo que sucedió es un movimiento contra tendencia que no destinó o no terminó de confirmar ni el mercado alcista, ni tampoco repercutió en una tendencia a la baja. Al final tú te mueves en tendencia alcista, en tendencia bajista o en rango, y lo que hizo Ethereum en este punto fue, independientemente de que hiciera máximos y mínimos decrecientes en gráfico semanal, a modo de ciclo, no siguió haciendo mínimos decrecientes, con lo cual estuvo en un proceso de rango bastante denso, que evidentemente estamos hablando de un rango semanal, pues del mínimo al máximo hay porcentajes importantes, ¿no? Pero independientemente de esto, quiero ir repasando punto por punto diferentes elementos para ayudar a comprender qué es lo que podemos ver de cara a las próximas semanas y meses. Y fíjate cómo venimos de un mercado alcista a través de impulsos y pullbacks, otro impulso, otro pullback, hasta que de repente el mercado hace un máximo decreciente e inicia, o confirma mejor dicho, el mercado bajista, que no solo rompe el mínimo anterior, sino que también rompe el pullback anterior. Vamos a comparar qué es lo que hemos vivido recientemente, y es un mercado alcista, impulsos, pullbacks, impulsos, hace un pullback mucho mayor, que sería literalmente este pullback de aquí, luego hace un nuevo movimiento impulsivo y confirma la tendencia bajista. Nuevo movimiento impulsivo y confirma la tendencia bajista, que evidentemente no solo rompe el mínimo anterior, sino que también rompe el gran mínimo previo, que es literalmente la misma acción del precio que vivimos en esta etapa del año 2017 y 2018. Impulso, pullback, continuación, impulso, pullback, continuación, máximo decreciente y tendencia bajista, máximo decreciente y tendencia bajista, ruptura del mínimo, ruptura del mínimo, ruptura del mínimo y ruptura del mínimo, ¿no? Entonces, y aquí viene ya lo más importante. Cuando el mercado parece que finaliza la tendencia, evidentemente lo hace a través de impulsos y pullbacks ascendentes. Así que lo que tenemos en este punto, en el año 2018-2019, es este movimiento correctivo alcista. Del mismo modo que en esta etapa tenemos exactamente el mismo movimiento alcista. ¿Y qué es lo que sucedió? Justamente, pues que después de este pullback grande, después de este pullback grande, el precio rompió e inició ese entretiempo, esa entretendencia que confirmó el rango amplio. Y es literalmente lo que estamos a punto de confirmar. Es decir, las similitudes técnicas respecto al mercado alcista del año 2020-2021 y el punto en el que nos encontramos ahora son elevadísimas en comparación al mercado alcista del año 2016-2017 y el mercado bajista y posterior etapa del año 2018-2019. Pero ahora vamos a ir comentando, ¿no? Pero si realmente queremos
comparar, es muy importante ir más allá y no comparar únicamente movimientos técnicos, sino que comparar ciclos a través de contextos. Y me explico, actualmente, del mismo modo que estábamos en ese año 2019, que empieza más o menos por aquí, y el año 2023 empieza más o menos por aquí, tanto el 2019 como el 2023 fueron años pre-halving. Y es por ahí a través de donde tenemos que ir tirando del hilo. Lo hemos hecho en el S&P 500, lo hemos hecho en Bitcoin, lo hemos hecho en dominancia, en capitalización de mercado, en múltiples activos. Pero vamos a ver porque hay conclusiones importantísimas respecto a Ethereum. Pero ahora comentamos un poco eso que quiero comentar respecto al halving. Lo que antes quiero hacer es determinar, oye, las altcoins se han comportado evidentemente peor que Bitcoin. Yo creo que lo hemos demostrado por activa y por pasiva. Pero, ¿Ethereum se ha comportado mejor o peor que el promedio de altcoins? Esto lo podemos saber únicamente poniendo encima de la mesa dos gráficos diferentes. El primer gráfico es el de Total 3. En este gráfico tenemos en cuenta la capitalización total del mercado, excluyendo Bitcoin y excluyendo Ethereum, es decir, las altcoins, quitando Ethereum. Y encima de la mesa vamos a poner también el gráfico de Total 2. ¿Qué indica Total 2? Pues Total 2, lo tenemos aquí, lo que hace es lo mismo, tener en cuenta la capitalización del mercado, excluyendo únicamente a Bitcoin, con lo que mete a Ethereum dentro de la ecuación. ¿Qué gráfico se comporta peor? ¿Qué gráfico es más determinante o qué gráfico forma un movimiento peor que el otro? Pues como puedes comprobar, el gráfico de Total 3, que es el de barras que tenemos, lo voy a poner el otro, el Total 2 de color blanco, el gráfico Total 3 lo que demuestra es que no es ni capaz de romper o de situarse por encima del patrón de cuña anterior, con lo que tenemos este movimiento en forma de cuña y el precio cuando arranca se queda bastante lejos del target mínimo, que es el inicio del patrón de cuña. En cambio, en Total 2, que es el gráfico donde Ethereum tira del carro, fíjate qué es lo que pasa. Se queda prácticamente al mismo nivel que el target mínimo, que es el inicio del patrón de cuña. Pero no solo eso, sino que en el momento de caer previo, en el gráfico de Total 3 tenemos un mínimo descendiente mucho más claro que en el gráfico de Total 2, que prácticamente nos quedamos en el mismo nivel. Y luego, en la vuelta, en toda esta etapa final, Total 3 se queda muy cerca del mínimo total del mercado bajista y Total 2 se queda bastante más lejos. ¿Qué conclusiones sacamos de esto? Bueno, la conclusión es sencilla y es que en el caso de Ethereum nos hemos comportado mucho mejor que en el resto de altcoins. Y pese a que Ethereum no ha estado exento de tener un comportamiento peor que Bitcoin, ahora lo terminaremos de ver, Ethereum se ha comportado mejor que el resto de altcoins porque el gráfico de Total 2 ha sido o ha tenido un desarrollo mayor o más positivo que el gráfico de Total 3. Pero, como digo, Ethereum no ha sido capaz de acercarse ni tan solo al comportamiento de Bitcoin, con lo que eliminamos esto de aquí. Aquí tenemos el gráfico de Bitcoin. Vamos a poner encima el gráfico de Ethereum. Lo tenemos por aquí, ETH. Ponemos esto en nueva escala de precios y como puedes comprobar, podrías decir, oye, sí, pero realmente es más o menos similar. Tenemos este mínimo, que tenemos este mínimo, tenemos un movimiento de mínimo decreciente. Aquí, en el caso de Ethereum, es un movimiento de mínimo creciente, con lo cual un mejor comportamiento de Ethereum respecto a Bitcoin. Luego rompemos y ahora caemos, ¿no? Luego rompemos y ahora caemos. Sí y no. ¿Por qué sí y no? Más allá de los contenidos que hemos tratado al principio del vídeo, donde analizamos la relación de la Bull Market Support Band y demás, fíjate cómo en todo momento Bitcoin ha estado haciendo impulso y pullback, impulso y pullback, impulso. Ha hecho 3 máximos crecientes. Ethereum, ¿qué ha hecho? Impulso y pullback, impulso. 2 máximos crecientes. Además, Bitcoin no solo ha sido capaz de romper claramente por encima de la estructura de cuña, aquí tenemos la cuña, fíjate, Bitcoin ha sido capaz de romper por encima un total de un 30% de la cuña. Ethereum lo ha tenido muy justito. Fíjate que aquí tenemos como el patrón de cuña e Ethereum rompe únicamente este mini máximo. Bitcoin rompe claramente, pero es que no solo eso, sino que Bitcoin sigue por encima de un nivel tan trascendental como los máximos recientes.
En cambio, Ethereum sigue claramente por debajo de este nivel de aquí. Ethereum sigue claramente por debajo del punto de la cuña. Pero no únicamente podemos darnos cuenta a través de esto, también nos podemos dar cuenta a través de la dominancia. Si ponemos ETH.D, la dominancia de Bitcoin creo que la tenemos más que conocida, más que analizada. ¿Qué es lo que sucede con la dominancia de Ethereum? Bueno, no solo ha perdido interés, Ethereum ha llegado a contraer un 22,38% de la capitalización total del mercado y ahora tiene un 18,95%, ha perdido bastante, vamos a calcular exactamente el porcentaje, un 15%, sino que también, técnicamente hablando, no parece que tenga solución. Fíjate cómo hemos encontrado nuevamente resistencia en el nivel del 20%, y no solo eso, sino que hemos roto claramente esta estructura, estamos consolidando claramente por debajo de la Bull Market Support Band, e independientemente de que esto no tenga que caer de manera drástica, va a ir tendiendo a la baja. Entonces, estamos viendo que no solo técnicamente hablando hay diferencias claras entre Ethereum y Bitcoin, sino que además, en cuanto a dominancia, en cuanto a interés, hemos ido perdiendo en Bitcoin, hemos ido ganando, hemos ido perdiendo en Ethereum, hemos ido ganando en Bitcoin, y técnicamente hablando hay previsión de que Bitcoin siga absorbiendo e Ethereum siga quitándose papel de encima. Esto nos dice algo, y es que la estructura general de Ethereum va a ser peor que la de Bitcoin, ya sea para bien o ya sea para mal. Pero queda lo más interesante del vídeo aún, ya que esta frase que acabo de comentar la puedo respaldar de más formas, y la primera de ellas es haciendo lo siguiente: ETH-BTC. Pongo aquí ETH-BTC y analizamos el gráfico de Ethereum contra Bitcoin directamente. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo una estructura claramente bajista, donde los máximos y los mínimos decrecientes son evidentes, donde no hay ningún tipo de interés ni de previsión de que haya ninguna reacción, y donde el gráfico está nuevamente cerca de pasar por debajo del mínimo anterior. Quiere decir, no podemos decir que, no, mira, Cardano va a romper el mínimo anterior. Por ejemplo, Binance va a romper el mínimo anterior, o ya lo ha roto. Por ejemplo, Mana ya lo ha roto. Por ejemplo, Cake ya lo ha roto. Por ejemplo, Chiliz ya lo ha roto. O sea, no podemos decir en ciertas criptomonedas, no, ya estamos rompiendo o hemos roto el mínimo anterior, con lo cual, previsión bajista. Y en el caso de ETH-BTC, estar en la misma tesitura, pero buscarle pros alcistas al gráfico, simplemente porque nosotros pensamos o queremos que Ethereum se comportará mejor que Bitcoin. Pero la realidad es totalmente diferente. Ethereum no puede, bueno, a ver, al final puede pasar cualquier cosa, ¿no? Pero hablando de probabilidades, por múltiples prismas, algunos vistos y otros que aún no hemos visto y voy a tratar ahora mismo, lo que está claro es que todo parece indicar que Ethereum se va a comportar peor que Bitcoin. Esto haría referencia un poco a todo el aspecto técnico, al análisis técnico de Ethereum, a la comparación de Ethereum contra Bitcoin, comparación de Ethereum contra altcoins, únicamente a conclusiones técnicas. Pero, ¿qué pasa si vamos un poquito más allá? ¿Qué pasa si empezamos a tratar estadísticas, métricas, datos? De entrada, ¿qué podemos comprobar? Podemos comprobar que aquí tenemos dos mercados bajistas en Ethereum. El mercado bajista número 1, que es la línea de color azul, y el mercado bajista número 2, que es la línea de color rojo. Y como puedes comprobar, ya técnicamente hablando, hay semejanzas importantísimas entre ambas, y podríamos estar sin ningún problema terminando este proceso bajista previo a un proceso correctivo, previo a un gran movimiento bajista, previo a otro proceso correctivo, previo a un nuevo gran movimiento bajista. Esto sería una posibilidad, pero ¿qué pasa si seguimos tratando? Si miramos justamente lo que sería el final del mercado bajista con la previsión a 3 meses vista, desde este punto de aquí de Ethereum, vamos a cogerlo para que lo veáis gráficamente, desde este punto de aquí a 3 meses vista nos sale esto. Fíjate, ambos mercados bajistas hicieron un gran proceso correctivo en el mismo punto, previo a un nuevo desenlace bajista, a un nuevo gran movimiento bajista, previo ya al gran bull market. Pero, ¿y si miramos desde el máximo de un ciclo hasta el mínimo de otro ciclo, hasta el máximo del ciclo posterior? Pues bueno, nos da esto. Nos da literalmente un punto en el que, después de formar
todo el mercado bajista, después de formar una corrección importante en ambos mercados, el precio entra en una tendencia claramente negativa, entra en un recorrido claramente bajista antes de formar un nuevo gran máximo. Y justamente estaríamos en este punto. Estaríamos a unas semanas vista de formar o de finalizar un mercado bajista. Aquí, pues evidentemente, no podemos concluir si en el año 2020 las caídas que tuvimos por lo que tuvimos hubieran existido independientemente de lo que se vivió, ¿no? De la situación totalmente inaudita que se vivió. Pero como no podemos marcarlo, no vamos a tenerlo en cuenta. Lo que sí que podemos determinar es que, técnicamente hablando, cabe espacio para entender que podemos seguir cayendo. Esto no es una premonición, ni una predicción, ni nada. Esto es únicamente abrir los ojos, porque hay muchas veces que coges este gráfico y dices, no puede caer más. Bueno, no puede caer más, porque tú lo digas, no puede caer más, porque fíjate aquí como sí que ha caído más en múltiples ocasiones, hasta el mínimo, 3 meses más y hasta el siguiente máximo. Lo tienes claro, se ve claramente. Entonces, esto es únicamente un reflejo, es romper sesgos. Sabiendo todo esto, podemos utilizar información de Bitcoin para ver qué hará Ethereum, porque hemos comentado, Ethereum se va a comportar peor, pero subir menos es comportarse peor, pero es un rendimiento positivo. Entonces, ¿y si utilizamos información de Bitcoin para ver qué le espera a Bitcoin y ver qué le puede esperar a Ethereum? Porque si Bitcoin tiene una previsión alcista, es probable que Ethereum sea menos alcista. En cambio, si Bitcoin tiene una predicción bajista, es probable que Ethereum sea más bajista. Pues vamos primero a realizar el retorno. El retorno mensual ya lo hemos tratado muchas veces. En los años pre-halving, ahora iremos muy rápidamente a ello, lo normal es que la mitad del año sea alcista y la mitad del año sea bajista. No lo digo yo, lo dice la historia. En Bitcoin, los años pre-halving, es decir, 2019, le restas 4 años, 2015, le restas 4 años, 2011, la mitad del año es alcista y la mitad del año es bajista. Vamos a sumar meses. Este año, 2023, 1, 2, 3, 4, 5 meses alcistas. 1, 2, 3 meses bajistas. Quedan el mes de septiembre, 2, 3, 4. De estos 4 meses, mínimo 1 o 2 deberían ser bajistas para Bitcoin. Mínimo 1 o 2. Claro, el mes de septiembre se prevé bajista, porque es, junto al mes de agosto, los 2 únicos meses que históricamente han sido siempre bajistas para Bitcoin. Esto no es algo que yo esté inventándome, es algo que literalmente son datos, son estadísticas a lo largo de la historia en un activo. Esto lo podemos ver en Bitcoin, lo podemos ver en el SP500. ¿Por qué? Porque en bolsa de Estados Unidos, SP500, Nasdaq, Dow Jones, Russell, etcétera, los años preelecciones también son negativos. Y estamos literalmente en el mismo transcurso. Pero oye, no creas a los datos, no me creas a mí. Cree la acción del precio. Al final, lo que manda es la acción del precio. Lo que manda siempre es el gráfico. Da igual la métrica, la estadística, la técnica, o la estática, o la dinámica. No tengo ni idea, me da igual. Esto es un promedio del año 2011, año 2015, año 2019 en Bitcoin. Esto es un promedio de los años pre-halving y preelecciones en Bitcoin. Como puedes comprobar, son años que terminan siendo positivos, porque el ROI es superior a 6, lo cual es una auténtica barbaridad, pero son años que empiezan muy bien y sobre la mitad del año empiezan un desarrollo claramente bajista, que no termina en los mínimos de ese desarrollo bajista, pero que termina muy cerca. Es decir, una estructura más o menos así. Empieza muy bien, gran desarrollo bajista, ¡pam! Algo de este estilo. ¿Dónde estamos actualmente? Pues si cogemos y comparamos con el año 2023, estamos literalmente en este punto de aquí. Fíjate, quito esta métrica de aquí y empieza el año muy bien y va poco a poco deshinchándose. Entonces, haciendo una comparativa, podríamos esperar que el año tendiera a ir no precisamente demasiado bien, terminando un poquito más arriba. Con lo que ahora estaríamos más o menos en esta etapa de aquí, quedaría un pequeño proceso más bajista previo a un desahogo final.
Nuevamente, no lo digo yo, lo dicen los datos, lo dicen las estadísticas, perdón. ¿Confío en estos datos y estas estadísticas? La respuesta es sí, porque voy de la mano de la probabilidad, siempre. Volvemos a comparar. Año 2011, 2015, 2019. Ahora mismo estaríamos aquí, en el día más o menos 260 del año, que es, pues bueno, sobre 15, 16, 17, 18 de septiembre. Más o menos son esas fechas, ¿no? Fíjate, faltaría un nuevo movimiento alcista, no tiene que ser calcado, pero lo que está claro es que faltarían nuevos mínimos y un pequeño desahogo ascendente, con lo que sabiendo esto, podemos concluir que a Ethereum le quedan unos meses algo bajistas hasta que de algún modo pueda rehacerse y reiniciar un mejor comportamiento que Bitcoin, porque lo que hemos calculado y tenido en cuenta en otros vídeos y teniendo en cuenta otros factores, otras métricas, en periodos halving y post-halving, con lo cual año 2024-2025, Ethereum se comporta mucho mejor que Bitcoin y que la mayoría de las criptomonedas, que la mayoría de las altcoins, evidentemente formando años y meses realmente alcistas. Así que nada, voy a dejar este vídeo por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.